Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos de regreso en nuestro segundo blog con nuestro invitado especial del día de hoy, Fran Fajardo, que nos viene a compartir su experiencia. Gracias, Fran, por estar aquí, siguiendo compartiendo todo eso que has vivido y que sin duda nos va a dar mucha enseñanza para la vida diaria de cada uno de nosotros. En el blog anterior nos compartías de ese evento en tu vida que cambió o volvió a nacer un Frank diferente, en donde después de la cirugía, después de regresar a la vida, te encuentras a una realidad. ¿Cómo fue ese momento? Y me gustaría que nos los compartieras más allá de esa fe, de ese deseo de vida. Al final de cuentas hay algo ahí, ¿no? Que quizás se pueda haber movido en ti. ¿Qué pudo haber sido? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? A lo mejor fueron segundos, a lo mejor fueron minutos, o a lo mejor fueron días, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, mi primer impresión, digamos, ya a integrarme nuevamente después de estar dormido de esa crisis, pues cuando despierto era un dolor para empezar intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya prácticamente mi pierna pues había sido amputada, mi cuerpo había sufrido varias cirugías y recuerdo que el dolor era tan intenso que le mandé pedir a uno de los doctores que me ayudara, porque yo escuchaba un ruido y era el ruido de una de las máquinas que tenía conectadas y yo creía que ese ruido era el que me ocasionaba el dolor. Entonces mi esposa es ingeniero, tengo otro hermano que es ingeniero, les dije háblenles porque algo tienen que hacer con esta máquina. Que yo creía que era eso. Cuando viene el doctor me explica que no es eso, que realmente es mi cuerpo el que está sintiendo eso y me explica que ya no puede sedarme más, pero dice, ya no te puedo poner más, pero me di cuenta que tenía que luchar ahora esa parte mía contra ese dolor. Y cuando me visualizo que ya no está mi pierna en su lugar, también recuerdo que me habían puesto una almohada para simular mi pierna y me entró así como entre un coraje, digamos, y una pequeña depresión y la arrojé, como pude la arrojé, la quité, dije quiero darme cuenta que ya perdí, que perdí algo, pero no porque lo pierda me voy a ver derrotado. Ser consciente de que ya había perdido y no tratar de disimular lo que ya había perdido. Era mi sentir en ese momento y decir, aquí estoy. Sí, viví una crisis de depresión, como luego le llaman, esa depresión de la pérdida que tenemos. Esa depresión duró como un día y medio más o menos. ¿Cómo era? Pues esa depresión de que era como, digamos, como un objeto que vemos ahí, pero sin sonrisa, pálido, sin energía quizá, nada más postrado con una mente abierta, pero los ojos perdidos, esa mirada cuando vemos a alguien que decimos, oye, ¿dónde estás? Estás aquí, pero no estás. Entonces así estaba yo y hasta que... ¿A dónde te ibas? Hasta dónde me iba era plana mi situación. ¿A qué me refiero plana? Que no pensaba. Solamente observaba el escenario donde estaba, que era en la terapia, las enfermeras, mi esposa, recuerdo, pero era para mí, era estar y no estar, porque no pensaba, nada más observaba y no se me venía nada a la mente, no me fluía información, simplemente me dicen las personas, mi esposa y los especialistas, que era pues como eso cuando estás plano, ¿no? Que no ni fu ni fa. Entonces llega uno de los doctores y me dice, Francisco, ¿cómo te sientes? Y antes de responder esa parte, le digo, doctor, ¿cómo te sentirías tú en mi lugar? Entonces el doctor, yo creo que no se esperaba esta pregunta y tomó unos segundos y me dice, Francisco, lucharía por mi vida, o sea, tu vida, porque de qué me sirve que médicamente te demos lo mejor si tú no te alimentas bien, si tú no luchas, porque aquí está tu esposa, tus hijos, me dicen que tienes unos hijos, tu familia que día y noche está aquí, familiares que quieren entrar pero no pueden verte porque estás en terapia. Entonces lucharía por ellos y por todas esas personas que creen en ti. Entonces recuerdo que puse mi mano sobre mi frente a la altura de los ojos y empecé a llorar. Ese llanto de que te empieza a limpiar, ¿no? Y al final me dice el doctor, ¿has llorado? Como él no se había percatado de esto, le volteo y le digo, no creo que sea ni la última ni la primera vez que llore. Le digo, pero no nada más de dolor se llora, sino también de cosas importantes. Entonces,
le recuerdo que le dije al doctor, si eso es lo que tú crees que harías en mi lugar y sería lo mejor, a partir de ahorita, cuenta con ello. Y como cuando bajamos una cortina y abrimos para ver hacia el exterior y ver ese panorama de la vida, así creo que fue mi cambio, de decir, tengo que trabajar. Darme cuenta, como luego dice, darme esa sacudida que me hizo dar el doctor, que le agradezco, y decir, aquí estoy. Soy Francisco, volteé a ver a mi esposa, le sonríe, y recuerdo que ella me decía unas palabras, me decía, ¿puedes hablarme? Dime A, E. Entonces yo ya con mejor actitud le dije las vocales y me solté riendo. Entonces me decía ella, ¿por qué no me hablas entonces? Porque cuando estás en una depresión no quieres que nadie te hable, no quieres molestar a nadie. Entonces me doy cuenta que era el momento de salir de ahí. Y empecé a que cuando me trajeran alimento, comer lo más que pude, atender todas las indicaciones y de ahí empezar ese cambio de la lucha, como digo ahí, la perseverancia, empezar. Entonces llegó el mensaje que necesitabas escuchar y ese mensaje lo trajo el doctor cuando platicó contigo, cuando te hizo ver la importancia que eras tú para las personas que están a tu alrededor, tus hijos, tu esposa. De ahí fue como esas palabras que necesitabas escuchar para cerrar esa cortina como comentas y abrir la otra que te permitiera salir adelante. Sí, así fue, digamos, como un parteaguas y empecé, seguía en terapia, seguía todo, trataba de seguir las indicaciones al pie de la letra. Recuerdo, nunca había estado en un hospital, en un escenario así. Recuerdo que estaba un día uno de mis hermanos y empecé a sentir la necesidad de ir al baño y le dije, quiero ir al baño. Pero cuando tú no dimensionas todo lo que has sufrido o todo lo que implicó ese momento, pues mis fuerzas eran cero casi. Pero yo tenía ese entusiasmo de ir al baño e ir a hacer, porque yo nunca había estado en un hospital, no quería hacerme en un pañal. Valerte por ti mismo, Exacto, como siempre lo había sido. Exacto, no me miraba en un escenario caído. Entonces mi hermano me dijo, no, tenemos indicaciones que no te tienes que levantar. Y me recuerdo que le dije, te hago una propuesta. Si yo me puedo incorporar y sentarme, ¿me das permiso de ayudarme a ir al baño? Y me dijo, ok, vamos a hacer ese trato. Hicimos ese trato, ¿y cuál fue? Que mis fuerzas eran nulas. Y el poderme apenas tratar de incorporar fue como si hubiera corrido, yo creo, un maratón. Entonces me di cuenta que estaba muy débil y le dije, ok, ni modo. Me doy cuenta de que tengo que seguir trabajando y todo lo que implicaría, ¿no? Porque este proceso era nuevo, eran cambios, rutinas diferentes de mi vida, todos estos cambios que nunca te esperas, pero estar abierto, yo siempre digo, hay que estar abierto, nunca hay que decir que no. Cuando uno se da cuenta que hay algo que debemos hacer, hay que tomar ese valor y decir, ok, ¿qué es lo que debo hacer? Y fue lo que yo hice. ¿Qué es lo que debo hacer? Dejarme guiar por los expertos y empezar ese proceso. Y aparte de dejarme guiar por los expertos, romper paradigmas. Porque los doctores me decían, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer aquello, en menos de 3 meses no vas a poder casi hacer nada. Y yo viéndome en esa realidad de que antes yo era autosuficiente, corría, hacía cosas, dije, ay caray, ¿cómo es que no voy a poder hacer todo eso, no? Entonces, recuerdo que le dije al cirujano y al traumatólogo, ellos me dijeron, cuando ya te demos de alta, posteriormente a un mes vas a venir a que te estemos dando seguimiento, o si tienes una emergencia, pues con gusto nos hablan, ¿no? Entonces, yo les dije, cuando venga a visitarlos, voy a venir caminando. Me dijeron, no vas a poder, porque estás tan débil que en este tiempo no te vas a poder recuperar. Y dije, ok, ese es tu reto, el mío es ese. Cuando yo venga aquí voy a venir en esas condiciones. Y así fue, les digo, trabajar estando en la cama, hacía ejercicios. Cuando me quitan piel de mi pierna izquierda para taparme la pérdida que había tenido, pues estaba inmovilizado, no más podía mover de la cintura hacia arriba. Entonces con esa parte trabajaba, con lo que podía trabajaba. Y cuando me someten a la última cirugía, algo que recuerdo, que para mí les digo fue un regalo esa cirugía. Y lo otro, que esa vez conocí a unas personas que en mi vida había conocido. Gilberto y su esposa Flor fueron a visitarme
y a darme esos alientos de esperanza, de lucha. Él es una persona amputada también. Él estuvo en los Juegos Paralímpicos y me llevó ese mensaje también de que tener que luchar y salir adelante. Y recuerdo que me dijo, te veo bien, y me dio más alientos, ¿no? Y cuando salgo yo de la cirugía, recuerdo una persona que trabajaba ahí en el hospital y me dice, Señor, ¿le puedo decir algo? Le digo, sí, con gusto. Entonces ella me dice palabras de aliento, que conoció a mi familia y que en su religión, en su iglesia, me tenían en oración. Entonces me doy cuenta y digo, Señor, ¿quién soy yo que hasta estas personas que a lo mejor no conozco me tienen así en esa oración? Y les dije, dígale a las personas que les estoy agradecido y gracias por todo lo que han hecho. Igual que los doctores que ahorita acabo de salir de la cirugía. Y esa segunda oportunidad que la vida me dio. Y retomarla y tener el valor y el coraje de levantarme, así como dije, de romper esos paradigmas que a veces decían, no se va a poder hacer esto, no se va a poder hacer aquello. Pero es a veces tener uno el valor. ¿De qué? De enfrentar esa realidad y en esa realidad pues también protegernos, no nada más aventarnos como luego decimos, al ahí se va. Sí, tener el cuidado, ¿no? Exacto. También porque a veces ahí es donde está una línea muy delgada, ¿no? En donde hay una realidad, no puede ser la misma vida que tenía antes, porque hay algo que ya no tengo, ¿no? En este caso, una pierna, aparte de las cirugías y demás, pero la puedo adecuar, ¿no? O sea, la puedo adecuar, a lo mejor no en el mismo nivel, pero en las posibilidades poco a poco. Y el problema que a veces cae es de que hay una resistencia a que quiero seguir igual, ¿no? Y entonces me esfuerzo y en lugar de beneficiarme me perjudico, ¿no? Sí. Y en este caso, a lo que comentas, fuiste muy cuidadoso en esa parte, ¿no? En donde no me rindo, lucho, pero también protegiéndome, ¿no? De no lastimarme o perjudicarme a mayor grado. Es que sí, exacto. Por eso es de que la palabra ahí, la resiliencia, ¿no? Es aceptar esa parte o esas cosas drásticas que nos pasan en la vida, pero ser resiliente a ese cambio, adaptarnos nuevamente. Y yo les digo que entre más rápido nos adaptemos a un cambio, menos pérdida, menos energía vamos a perder. En lugar de esa energía enfocarla a un lado negativo, mejor enfocarla a algo positivo. ¿Qué es eso? Trabajar en lo que sigue. ¿Cuánto tiempo fue el que duraste o tardaste en recuperarte y decir, o sea, ya estoy, ¿no? Ya puedo empezar a recuperar un poquito mi vida o a retomar mis actividades poco a poco, mis posibilidades? ¿Cuánto fue ese tiempo que tardaste? Mira, cuando yo salgo, tardé cerca de el 8 de diciembre fue mi accidente. El día 6 de enero salgo y me dan de alta al hospital. Y de ese momento dije, abre otro parteaguas en mi vida. Como dices, ya no está todo lo que tenía, pero ese cambio, desde el momento era, como te dije hace rato, demostrarme. Yo solo me subo a la silla de ruedas, no podían creer, me subo al vehículo y en la tarde cuando estoy en la casa, ya me habían llevado las muletas y dije, desde aquí tengo que cambiar. ¿A qué? A tomar esas muletas. Le dije a mi familia, acérquenmelas, pero ellos creían que nada más me las iba a medir y ajustar, pero en ese momento di los primeros 20 pasos. Ese era ese cambio de lo más rápido posible integrarme y vivir ese proceso que no fuera tan doloroso, digamos la palabra, sino darme cuenta de que tenía que salir adelante con esas oraciones, con todo ese apoyo que tenía y fue así, ¿no? Desde ese momento que salgo empezar a hacer cambios ya porque ya estaba en una realidad, en un mundo real, que es sentarte en tu casa, tratar de hacer lo que te gustaba hacer y no puedes. ¿Por qué? Porque tienes una limitante, pero esas limitantes no los deben de truncar. De esos sueños, yo les digo, los sueños son para cumplirse. Hay que trabajar, sí, hay que trabajar a veces mucho, a veces poco, pero siempre es una lucha. A veces queremos que, como cuando metemos el pan a hornear, ¿no? Que en 15 minutos ya haga un cambio, no. A veces es la perseverancia de trabajar otra vez y darnos cuenta de que si nos caemos volvemos a levantar, porque yo fui consciente de que si me caía tenía que levantarme, y sí, pues efectivamente, en ese aprendizaje tuve una caída, como les decía, salí a correr antes con mis perros, y ese ha sido una de las cosas de mis hobbies que he hecho, y cuando estaba en esa terapia de recuperación, sacaba aún así a pasear a mis perros, y en una ocasión se me enredó uno de ellos y me tiró. Entonces fue mi primer caída
y fue como esa caída, caí directamente con el muñón, pues ya el resto del día no salí. Al día siguiente fui a ver al especialista, gracias a Dios no pasó a mayores, no más que el dolor, y me dijo, no vas a poder hacer, me volvió a decir muchas cosas, ¿no? Me dijo, agarra un llavero, recuerdo que me dijo, de una figura de unos perros y es lo que vas a poder hacer. Pero es así donde a veces te das cuenta de que ellos te ponen límites, sí, pero de uno depende romperlos. Claro. Después con el tiempo me voy incorporando, entreno a mis perros. Cuando me ven entrenando a mis perros en esas circunstancias no creen que hago eso. ¿Por qué? Pues es el amor a la vida, es el amor a no dejar desprenderte de lo que te gusta. Si hacemos todo lo que yo les digo, si enfocamos a hacer las cosas de lo que nos gustan, si es el trabajo, si es estar con alguien, lo disfrutamos, las cosas fluyen mejor. Cuando nos dan un proyecto y decimos, ¿por qué a mí? Ya ponemos un pero, se nos bloquean las cosas. Entonces, yo siempre dije, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Hay que verlo como retos, ¿no? Esos retos que nos presenta la vida. Y lo que comentabas tú era muy importante, ¿no? Interesante esa parte de entre más rápido enfrentemos la situación o aceptemos, pues menos energía perdemos y le enfocamos en salir adelante esa parte. Y fue lo que demostraste al momento de que cerraste esa cortina y abriste la otra para ahora sí empezar a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Te dan de alta del hospital en el mes de enero y a partir de ese momento tu mente ya estaba consciente de lo que seguía, ¿no? Y es donde me esfuerzo para poder salir adelante. Entonces, vamos a ir a una pausa musical y al regresar me gustaría que nos comentaras, hablas mucho respecto de romper paradigmas y esa parte es muy importante e interesante que nos la compartas de una forma de qué paradigmas fuiste los que rompiste, porque si bien es cierto como sociedad estamos atados a muchos paradigmas y creencias y por eso hacemos o dejamos de hacer cosas que quizás muchas veces no queremos porque nos dijeron que no y entonces ya aceptamos que no. Entonces esta parte que tú nos comentas es como ese gran reto que todos los seres humanos debemos tomar en cuenta, ¿no? El salirnos de esa zona cómoda, el romper ese paradigma, esa creencia, porque al final de cuentas es simplemente una percepción de un tercero que nos dice en base a la experiencia de ese tercero. Pero la propia experiencia es la que debe de tomar la decisión si es así o no es así. Y tú nos has dado gran muestra de todo eso y al regresar me gustaría que nos compartieras todos esos paradigmas que en determinado momento rompiste. ¿Vale? Muchas gracias, no te despegues y al regresar continuamos con este tema tan interesante, rendirse jamás.